Muchas gracias, señor presidente. Han sido muchas las reuniones que hemos tenido donde el Banco de la República viene y le presenta un informe a estas comisiones. Y yo creo que el formato es casi que el mismo. El banco se ocupa de darnos unas informaciones de tipo general, porque entre otras cosas, la autonomía del Banco de la República, que es una conquista importante desde el punto de vista económico del país, es tan extrema que el banco no le rinde cuentas a nadie. El banco no tiene quien lo ronda. El banco es tan autónomo que cualquier proyecto que presentemos aquí que tenga que ver con divisas, que tenga que ver con comercio exterior, cualquier cosa, ahí mismo el banco corre presuroso a decir, eso es de nuestro resorte, esa es nuestra autonomía, a pesar de que la Corte Constitucional ha dicho que en términos generales, no particulares, el Congreso no ha perdido la competencia para legislar en temas cambiarios, en temas crediticios, en temas inflacionarios. Pero bueno, ellos siempre lo entienden de que se están invadiendo sus terrenos, equivocadamente. Entonces nosotros aquí recibimos estos informes que los podríamos hacer preimpresos y nos iría hasta mejor. Yo le quiero contestar al doctor Chacón que yo no he dicho aquí que vamos a aprobar cualquier IVA. No, simplemente recordé lo que pasó en el pasado con el doctor Junguito. Pero el IVA es un tema muy sensible como para que lo tratemos así. Tal vez el doctor Chacón recuerda que dije que tiene que haber un mecanismo de compensación, de devolución, si se quiere, para los estratos 1 y 2. Pero ese será un tema que discutiremos en su momento. Entonces, estos informes preimpresos, donde ya nos dicen exactamente todo, porque el banco no se ocupa sino de la inflación, de la política crediticia, la política monetaria y la política cambiaria, y ahí ya, y ya despaché a las comisiones. No nos van a seguir despachando así. Aquí hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia 481 del año 99, que entre comillas dice, la actividad del banco para mantener la capacidad adquisitiva de la moneda debe ejercerse en coordinación con la política económica general, lo cual implica que la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos de desarrollo económico y social previstos en la Carta. Entonces, eso de que el fenómenos externos, que el petróleo, que el fenómeno del niño, pues resulta, señor gerente, que eso no debería haber sido extraño al banco, porque las dos cosas eran previsibles y con mucha capacidad de previsión, con mucho tiempo de anticipación. No son pocos los analistas del mundo que estaban haciendo las provisiones y haciendo los ajustes pertinentes para una caída del precio del petróleo. ¿Acaso el precio del petróleo cayó así como de un día para otro? No, eso es la consecuencia y la conjugación de muchos factores. ¿Acaso no estaba previsto en el radar, por ejemplo, que Irán estaba en unas conversaciones con los Estados Unidos y con los países europeos y que le iban a permitir exportar su petróleo? Eso lo sabemos desde hace 4 años o 5, y lo sé yo que no soy analista del banco. ¿Y acaso el banco no sabía por el IDEAM que aquí cada 4 o 5 años, o cada 3 y a veces cada 2, se nos presenta el fenómeno del niño y también el fenómeno de la niña? O sea, pues que eso cogió a los economistas del banco. Uy, ¿qué pasó que no nos dimos cuenta?
imprevisión. Y en un banco la palabra imprevisión es sagrada. Mejor no, la palabra previsión. En un banco la palabra mitigar riesgos es sagrada. En un banco la palabra certidumbre es sagrada. Eso debe ser parte del lenguaje de un banquero. Y por esa razón yo me he atrevido, no sé si ya les llegó, me puse a redactar un informe, unas preguntas que se salgan de este marco permanente y repetitivo de esta proforma, porque es que a esta proforma ya no le hagamos más debates, porque es que por lo general aquí salen aplaudidos y salen en hombros, y no. Ahora lo bueno hay que reconocerlo, claro, lo bueno lo tendremos que reconocer, lo bueno. Y por eso digo yo que todos los fenómenos económicos, muchos de ellos son previsibles. No es previsible, pues, los aviones contra las Torres Gemelas, eso no, pero hay cosas que sí son previsibles. Los efectos de una caída en el precio del petróleo y eso cómo llega a afectar la tasa de cambio, una menor oferta de divisas, menor inversión, desaceleración económica, etcétera. Pero yo tengo unas preguntas aquí. ¿Cuál es el modelo de política económica que el banco aplica sin restricción? Por ejemplo, a la Junta del Banco, ¿quién es el que le aplica o le obliga a aplicar una política económica de tipo de cambio flexible y manejo de la tasa de inflación por la vía de las tasas de interés? ¿Eso quién lo ordena? No hay otros modelos alternativos que el banco pudiera poner en práctica. ¿Por qué tiene que aplicar únicamente este modelo? ¿Y quién es el que garantiza que ese modelo es correcto? O sea, ¿quién dijo? En el tema de la política crediticia, el banco cree que todo el crédito de la economía lo suministra o lo otorga el sistema financiero, o que todo el crédito de producción, o que todo el crédito de consumo. Y si el 100% del crédito, como ingenuamente cree el banco, se transmite por esta vía, por la vía normal del sistema financiero, si ellos calculan que cuando elevan la tasa de interés, eso aplica para todos los créditos de la economía. Y hay preguntas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la tasa de intervención y la tasa de interés de mercado? O lo que llaman ustedes el interés bancario corriente. ¿Y eso cómo golpea a las microempresas, a los pequeños, a los de a pie, a esos a los que se estaba refiriendo ahora el doctor Carlos Alejandro Chacón? ¿Cómo los afecta? Y hay una pregunta. ¿Cuál fue esa tasa para los microempresarios en marzo de 2013 y cuál fue en agosto de 2016? Hagan esa comparación, vayan a ver cómo les pegó. Es que cuando el banco aumenta la tasa de intervención, se hace una pregunta de cuánto impacta ese aumento de la tasa en la pequeña, mediana y en el ciudadano de a pie, ese que acude al pagadiario y que acude al gota a gota. Eso lo han calculado. O sea, ¿es un punto que tiene en cuenta el banco o poca atención le presta a él? Y por eso preguntamos en agosto 16, ¿a qué tasa prestaba el Banco de la República? A los bancos comerciales. ¿Y a qué tasa prestaban estos? A las entidades pequeñas. O sea, ¿ustedes a qué tasa le prestan a los bancos comerciales? Que entre otras cosas está también dentro de esta pregunta aquí enseguida. ¿Y a qué tasa ellos le prestan al microempresario? Cuando es que le prestan. Entonces, en suma, ¿cuáles son las medidas que toma el banco para que la tasa de intervención beneficie y no perjudique a las pequeñas empresas, a las pequeñas unidades productivas?
que son los grandes generadores de empleo de Colombia. Los grandes generadores de empleo de Colombia no son los grandes, son los pequeños. Entonces, ahí que dijera yo respuestas muy concretas, no de que tuvimos que elevar la tasa de interés del 3.25 en marzo de 2013 al 7.75 agosto de 2016, porque ese es el único camino que tuvimos para controlar la inflación, y que la inflación es un fenómeno que surgió aquí por dos choques externos, pero nosotros, del resto nosotros aquí no hemos manejado muy bien. ¿Y cómo combina eso con la política fiscal, con la situación fiscal del país? Que no oímos nada de eso, no oímos nada de eso, porque es que las políticas del Banco de la República no son compartimentadas, son integradas al resto de las políticas de la economía, porque si vamos a tener un Banco de la República para que tenga solamente en sus tres funciones principales, sin conectarse con el resto de la economía, pues me parecería que sobraría. Pregunta: ¿es mayor la tasa de interés de la economía para el microcrédito que para el gran crédito? Solamente eso. Es una respuesta muy fácil, es sí o es no. ¿Es más costosa para el microcrédito o para el gran crédito? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro, es que, y sabe una cosa, es que el riesgo se disemina. Cuando usted el riesgo lo concentra, no lo pudo diseminar. Es mejor prestarle a 1.000 pesos que a 100.000 pesos. Eso está probado por una cosita que se llama ley de los grandes números. No más que por eso. Sí, sí. Si es mayor, ¿cuál es el perjuicio que sufrieron los pequeños y medianas empresas por el incremento de la tasa del 3.25 de marzo de 2013 a agosto de 2016? Estas preguntitas yo las hice llegar muy tarde, eso sí, y no necesito que las respondan, bueno, al menos unas cosas generales ya, pero después que me respondan por escrito, y no con cosas generales, cosas así como de coquito, sí o no, y por qué, no pues no un libro de economía. Por cada 100 puntos básicos que aumenta la tasa de intervención del Banco de la República, ¿cuántos aumenta la tasa para el mercado, para la economía en general? ¿Y cuántos aumenta el costo financiero para las empresas? Cada 100 puntos de ustedes, ¿qué efectos tiene en la tasa de mercado y en la tasa o en el costo financiero para los empleados? Entonces, ese es uno de los puntos que quería tratar con ustedes, esa relación entre tasa de interés e inflación. Ahora vamos a tasa de cambio, tasa de interés, concentración del ingreso y la riqueza. Yo pregunto, ¿está concentrada la oferta de divisas en Colombia? ¿Qué porcentaje de la oferta de divisas tienen los 4 bancos más grandes de este país? ¿Qué porcentaje? Eso es muy fácil de establecer. Los 4 bancos más grandes de este país, ¿qué porcentaje tienen de eso? ¿Y cuáles son los porcentajes de concentración de la demanda de divisas? Y fundamentalmente, ¿en cuáles empresas? Para que vamos cogiendo desde la cúpula, ¿dónde está concentrado el crédito? ¿Dónde está concentrada la oferta de divisas y dónde está concentrada la demanda de divisas por parte de grandes empresas? Eso yo creo que es un punto fundamental, estudiar la concentración de la oferta y la demanda de divisas. Eso, en tasa de interés y en tasa de cambio, son unos contribuyentes sustantivos para la concentración de la riqueza en Colombia, para que haya más inequidad, porque es que hemos escuchado mucho el discurso de que la economía crece, pero la desigualdad también, y tenemos un sistema tributario que dicen que es asfixiante para las grandes empresas. Entonces, ¿dónde se quedan las utilidades? ¿En manos de quién? ¿Cómo hacemos para que ese coeficiente de Gini mejore? Y yo creo que eso puede empezar a mejorar de la respuesta a estas preguntas, que son pertinentes según la sentencia de la Corte que acabo de leer.
Luego tasa de interés, crecimiento económico y empleo. Si ustedes miden el crecimiento del trimestre y el empleo que había en marzo de 2013, cuando la tasa de referencia era de 3.25, lo deben comparar con el trimestre del 2016, con el desempleo del 2016, cuando ya la tasa está al 7.75%. Entonces, es muy importante que el banco no solamente se preocupe de sus tres primigenias funciones, sino que es muy importante de qué está haciendo el banco para redistribuir el ingreso. Y se redistribuye el ingreso con tasas de interés diferenciales, si se quiere, diferenciales. No es que el banco le entregue a los bancos comerciales a una tasa de referencia y ellos la diseminen como ellos quieran, y ellos la diseminen, se la presten a las empresas más grandes, porque es que supuestamente tienen menor riesgo y más garantías, y el resto del público, el resto del de la chaza, el de la tienda, acudiendo al pagadiario y acudiendo al gota a gota. Me parece que ha faltado, y es un factor negativo de la presencia del Banco de la República, que todos los días en Colombia crezca el pagadiario, crezca la miseria, crezca el gota a gota, en medio de un banco que debe tener políticas también para esos sectores, para esos pequeños sectores, no solamente ocuparse de simplemente desembolsar cantidades de dineros en 4 o 5 bancos comerciales y ya ellos sálvese como puedan. No, por eso quería preguntas muy concretas. Esto les fue por escrito, yo supongo que por escrito me van a dar respuestas, pero ahora yo quisiera unas respuestas salidas de la proforma, unas respuestas que toquen más al ser humano, al microempresario que nos está viendo. Todos hacemos política aquí y vamos a todas partes, y todos hemos recibido la queja: es que a mí no me prestan, es que yo estoy reportado, es que yo no tengo garantías que otorgar, es que yo no tengo forma, no tengo capital de trabajo, y esas personas no necesitan sino una pequeña mano amiga. Por eso hay entidades tan respetables que los deben tener todos en sus ciudades. Por ejemplo, yo gerencié una entidad en Antioquia que se llama el IDEA, y el IDEA otorgaba de sus recursos, creó una promotora de empleo, se llama Prodean, y ¿sabía cómo le prestaba a los microempresarios? A cero. No queríamos utilidades, queríamos desarrollo, y no eran cualquier cantidad de dineros, pero lo que pusiéramos se agotaba. En cambio, los otros bancos llenos de cantidades de recursos, pero venga, yo le presto al DTF más 10, más 12, más 15, más 20. No, eso tiene que ser subsidiado por el Estado, acompañado por el Estado. Ahí les dejo ese ejemplo. Averigüen qué es el IDEA, que de pronto ni lo saben qué es. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Averigüen cómo funciona, para que les dé bastantes lecciones de política monetaria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Carrillo. Tiene la palabra el